noche, Lid. Me mandaste al WhatsApp la relación de estudiantes, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Hoy vamos a atender la última clase y al finalizar vamos a definir cuándo va a ser el examen. Les conviene dar su examen antes para poder tener una primera recuperación, si en caso hay algún desaprobado, una segunda recuperación, y si en caso sigue desaprobado, pues le podemos dar una tercera oportunidad hasta que finalmente apruebe, pero apruebe estudiando. Muy bien, chicos, hoy vamos a hablar o vamos a repasar acerca de los exámenes auxiliares. Como en las prácticas diarias hemos ido observando exámenes de laboratorio e imágenes, como la radiografía, la resonancia, tomografía y el examen de laboratorio en sangre. Empecemos un poco con algunas imágenes. Bueno, Lid, ¿se ve la imagen? ¿Se ve el cambio de la imagen? Sí, doctor. Ya. Muy bien, chicos, ahí estamos observando una radiografía simple de tórax. En esta podemos observar el perfil del corazón, ¿no? La silueta cardíaca, con sus diferentes estructuras anatómicas, desde la arteria pulmonar, tráquea, también se ve la parte ósea, clavícula, el parénquima pulmonar, ¿no? De ambos lados, los diafragmas, entre otros. ¿Por qué es importante la radiografía en gastroenterología? Bueno, podemos encontrar muchos casos de pancreatitis con compromiso del tórax. Puede haber derrame pleural, podría haber neumonías asociadas a cuadros de cirrosis hepática, metástasis pulmonar, entre otros. En este caso vemos un cuadro de neumonía basal derecha, por ejemplo. Ya, en este extremo podemos observar una imagen de consolidación en base de mi tórax derecho, vista frontalmente y lateralmente. Aquí podemos ver una eventración diafragmática. Vean cómo el diafragma se rompe y parte del aparato digestivo entra al tórax. Esta es una eventración diafragmática. En esta imagen vamos a ver un nivel hidroaéreo. Esto es aire y esto es líquido. Se llama derrame pleural, ¿no? Esto también podría ser sangre. Miren ustedes. Aquí está el parénquima pulmonar y en este extremo hay aire. Es un neumotórax y una atelectasia de pulmón. Es un hidroneumotórax. Podría ser incluso traumático. Aquí observamos un absceso hepático complicado. En el hemitórax derecho vemos la imagen del hígado con el mismo color a nivel del tórax. A esto se llama un absceso hepático que se rompió en el diafragma y pasó a la pleura del hemitórax derecho. Es un absceso hepático complicado. La misma, pero vista en una tomografía, vean ustedes, este es el diafragma, y aquí vemos cómo del hígado se rompe el absceso y su contenido se vierte hacia la pleura del hemitórax derecho. Esto es un absceso hepático complicado. Lo mismo, vean ustedes cómo el absceso, esta densidad líquida pasa hacia el tórax, ¿no? Es un absceso hepático complicado. Los abscesos hepáticos pueden ser piógenos o pueden ser amebianos. Indistintamente, las dos se pueden complicar. En esta radiografía simple del abdomen vemos niveles hidroaéreos. Cuenten, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más de 8 niveles hidroaéreos. Se trata de una obstrucción intestinal. En esta imagen del medio podemos ver una dilatación del esófago que termina en punta de lápiz. A esto se llama acalasia. Y en esta vemos un signo de rosario, una tuberculosis intestinal. Lo mismo, los estudios radiográficos contrastados nos permiten ver estenosis patológicas, como en este cáncer gástrico. Lo mismo acá, un estómago dilatado y una estenosis distal. Aquí, en el cuerpo gástrico, hay una imagen de sustracción, el famoso signo de la mordida de manzana. Cuando ustedes terminan de comer una manzana, al final tiene esta forma, ¿no? Esto corresponde a un cáncer gástrico. El neumoperitoneo o aire dentro de la cavidad peritoneal se ve cuando hay una perforación de víscera hueca. Por ejemplo, una úlcera duodenal o gástrica que ¡pum!, se perforó.
libera aire a la cavidad peritoneal y vemos esto, aire debajo del diafragma, sobre todo en el emitórax del lado derecho. Visto lateralmente, toda esta imagen negra debajo del diafragma es aire. Esto es un neumoperitoneo. Igual aquí, si yo les pongo esta imagen en el examen, ustedes van a ver el tórax derecho, tórax izquierdo, diafragma del lado izquierdo, diafragma del lado derecho. Debajo del diafragma del lado izquierdo siempre vas a ver la cámara gástrica, aire que corresponde a la cámara gástrica. Pero si ves aire debajo del reborde costal derecho, e incluso lo señala esta flecha, esto es un neumotórax. No, perdón, neumoperitoneo. El neumoperitoneo es clásico de la perforación de una víscera. Entonces, los estudios radiológicos nos permiten evaluar cáncer gástrico, linfomas, pancreatitis, entre otros. El tránsito intestinal sirve para ver más el colon y se utiliza para diagnóstico de diarrea crónica, síndromes de mala absorción o enfermedad inflamatoria intestinal. El tránsito intestinal nos permite ver imágenes como esta, imágenes en rosario, por ejemplo, en una tuberculosis intestinal. También nos permite ver pólipos, ¿no? Las imágenes redondas dentro de la luz del colon habla de pólipos colónicos. La tomografía axial computarizada nos permite ver masas, quistes, tumoraciones dentro del abdomen, ¿no? Nos permite saber el estadiaje, si hay metástasis a distancia del foco del cáncer o tumor, por ejemplo, del estómago hacia el hígado, del ovario hacia el peritoneo, entre otros. Aquí, por ejemplo, vemos una tomografía y vemos estas flechas que señalan la pared del estómago. Dentro del estómago vemos una masa tumoral. Esto es un cáncer gástrico. En esta imagen también vemos el estómago dilatado y a nivel del píloro una estenosis pilórica o síndrome pilórico con un engrosamiento de la pared. A esto se llama cáncer gástrico con síndrome pilórico. Aquí vemos con una estrellita al medio un engrosamiento de la pared del estómago, un cáncer gástrico. Y dentro del hígado vemos múltiples imágenes redondas, ¿no? Hipodensas que corresponden a metástasis del hígado. Aquí vemos una tomografía del abdomen y a nivel del hígado vemos una masa tumoral. Este es un tumor redondeado ovalado. Vean ustedes la densidad heterogénea, es un hepatocarcinoma. Aquí vemos una masa dentro del hígado, pero con densidad líquida y sólida. Cuando es líquido y sólido, tiene un aspecto quístico. Esto es un quiste hidatídico, causado por el Echinococcus granulosus, un parásito que habita el perro y el gato. Por eso hay que tener cuidado con nuestros animales, nuestras mascotas. Y para el quiste hidatídico tenemos la clasificación de Garbi, ¿no? Garbi tipo 1, hialino, Garbi tipo 2, cuando hay una membrana que se va desprendiendo, Garbi tipo 3, cuando es multivesicular, como en esta imagen ecográfica, Garbi tipo 4 es un patrón heterogéneo, predominantemente sólido, y cuando se calcifica y todo el quiste es blanco calcificado, habla de un Garbi 5. La tomografía también nos permite evaluar el páncreas. Vean ustedes, esta imagen es el páncreas. Aquí está la cola, cuerpo, y en la cabeza se ve una tumoración. Un cáncer de cabeza de páncreas. Cuando existe una obstrucción del colédoco distal, por ejemplo, por un cáncer de cabeza de páncreas, la vesícula se distiende y se hace palpable. Entonces vean esta tomografía, una vesícula distendida. Al examen físico, ustedes palpan la vesícula y no duele. La vesícula palpable no dolorosa se llama signo de Courvoisier-Terrier. Vean ustedes cómo en el cáncer de cabeza de páncreas, la vesícula se dilata a tal punto que es visible, vean una masa, una prominencia, se palpa y no duele. A eso se llama signo de Courvoisier-Terrier. Vesícula palpable no dolorosa, Courvoisier-Terrier. ¿Y qué pasa si es palpable y duele?
Puede ser una colecistitis aguda, como el caso de Murphy positivo para colecistitis. En las pancreatitis también es necesario pedir una tomografía, sobre todo a las 72 horas del examen. 3 días después de iniciado el cuadro de dolor, recién hay cambios morfológicos. Puede ser normal o puede haber un engrosamiento de la pared del páncreas con colecciones peripancreáticas, incluso necrosis y a veces aire. Otro examen muy importante es la endoscopía, como ustedes han visto diariamente en la práctica del servicio de gastroenterología. La endoscopía es el examen gold estándar para el diagnóstico del cáncer en esófago, estómago, en colon, en intestino delgado, duodeno, entre otros. Entonces tenemos la endoscopía alta, baja, la RCP o colangiopancreatografía retroendoscópica, enteroscopía cápsula, entre otros. ¿Para qué es útil? Para diagnosticar neoplasias, cáncer, pólipos como los adenomas, amartomas, estenosis, tumoraciones, entre otros. La resonancia magnética también es una herramienta muy útil. Aquí vemos una imagen de una colangioresonancia magnética nuclear. En esta reconstrucción de la vía biliar tridimensional, vemos la vesícula biliar, el conducto cístico, el hepático derecho, hepático izquierdo, vemos el conducto colédoco y el conducto pancreático. Se ha reconstruido toda la vía biliar, es importante la resonancia. En esta reconstrucción vemos un cálculo dentro del colédoco, a esto se llama colédocolitiasis. Aquí vemos una ausencia del paso de contraste en la bifurcación de la vía biliar. Vemos la rama derecha, la rama izquierda, pero no pinta la confluencia ni el hepático común. Este es un tumor, se llama tumor de Klatskin. Es un tipo de colangiocarcinoma de la unión. Aquí está el tumor de Klatskin esquemáticamente. Es un tumor que está en la bifurcación, ¿no? Es un tipo de colangiocarcinoma. Existen muchos tipos de tumores en la vía biliar, por ejemplo, el colangiocarcinoma del colédoco o cáncer de vesícula, entre otros. La enteroscopía y la cápsula endoscópica nos permiten evaluar el intestino delgado. La cápsula endoscópica, como su nombre indica, es una cápsula del tamaño de una cápsula muy pequeñita, tecnología de última generación que permite tomar 6 imágenes por segundo. Y esto es captado por un software en una computadora y en 3 horas evaluamos todo el tracto del intestino delgado. El paciente pasa la cápsula y podemos encontrar diferentes imágenes, ¿no? Por ejemplo, vemos una mucosa normal, una inflamación, una úlcera intestinal, una lesión tumoral dentro del intestino, entre otros. La enteroscopía con balón también nos permite evaluar el intestino delgado, se llama enteroscopía de balón o de doble balón, dependiendo de la distancia a la que queramos llevar. Es un endoscopio más largo que nos permite evaluar el intestino delgado. Se ingresa por la boca, se llega al duodeno y se progresa al yeyuno y finalmente al ilio. Nos permite el diagnóstico de tumoraciones de intestino delgado, toma de biopsias o tratamiento con electrocoagulación con argón plasma si es una lesión vascular, por ejemplo. La ecoendoscopía es una ecografía o ultrasonografía dentro del endoscopio, ¿no? Nos permite ver las paredes. Vean ustedes, entre el endoscopio cambiamos la modalidad a ecografía y nos permite ver, por ejemplo, tumoraciones del páncreas o el compromiso de la pared del aparato digestivo. Vean ustedes esta tumoración en una ecoendoscopía, se ve ahí, compromiso de las capas mucosa, submucosa y con invasión a la muscular. Con la geografía endoscópica retrógrada o RCP es un estudio más terapéutico, ya no es de diagnóstico. Nos permite extraer cálculos del colédoco, ¿no? La CEPRE, nos permite tratar colangiocarcinomas, estenosis benignas y malignas de la vía biliar, nos permite colocar stent como en esta imagen inferior, ¿no? Los stent de la vía biliar. Aquí vemos cómo abordamos la papila duodenal y con el uso de diferentes instrumentos como la canastilla de Dormian y demás, extraemos las piedras o cálculos.
La ecografía abdominal es un estudio inocuo, inofensivo, pero es operador dependiente. Depende de la experiencia del ecografista. Ahí vemos la ecogenicidad de las estructuras. Sobre todo nos sirve para evaluar vísceras macizas como el hígado, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, lesiones focales, quistes dentro del hígado, hematomas, abscesos o lesiones sólidas, ¿no? A ese nivel. En esta ecografía, por ejemplo, vemos el riñón del lado derecho y el hígado. Vean ustedes, el tipo de color del riñón y el hígado debe ser el mismo, pero acá vemos que es más oscuro el riñón y más blanco el hígado. A esto se llama hígado graso. Cuando es hiperecogénico el hígado, e isoecogénico el riñón. Esto se llama hígado graso o esteatosis hepática. El hepatocarcinoma también se puede ver en una ecografía como una masa sólida dentro del parénquima hepático. Aquí además vemos líquido en la cavidad peritoneal, ascitis. Los quistes dentro del hígado son imágenes redondas, ovaladas, ¿no? Son quistes. El angioma hepático, por ejemplo, es una lesión vascular. La ecografía biliar son lesiones vesiculares. Dentro de la vesícula, por ejemplo, podemos encontrar cálculos, la colelitiasis, barro biliar, detritus, puede haber pólipos de vesícula, adenocarcinoma, neoplasias, entre otros. Vean ustedes, esta es una vesícula y la flecha señala un cálculo, una piedra. Y en este otro lado, un pólipo. Podemos ver también dilatación de la vía biliar, por ejemplo, por una estenosis benigna o maligna del colédoco distal, una disfunción del Lodi, un quiste de colédoco, una coledocolitiasis, un colangiocarcinoma, una pancreatitis, entre otros. Aquí vemos, por ejemplo, el colédoco dilatado, ¿no?, en relación a la vena porta. En la ecografía también puedes ver el páncreas. Aquí vemos el reparo anatómico, que es el vaso esplénico, y por encima la cabeza, cuerpo y cola del páncreas. El pseudoquiste también, luego de una pancreatitis aguda, repasemos, a la tercera semana se puede desarrollar el pseudoquiste pancreático. Es una imagen redonda quística en el lugar del páncreas. Los exámenes de laboratorio, principalmente para evaluar el aparato digestivo y el páncreas en general, son en sangre amilasa lipasa para diagnóstico de pancreatitis aguda, de silosa, marcadores tumorales, el perfil hepático, entre otros, ¿no? Las pruebas de función hepática son una serie de exámenes que pueden alterarse en distintas enfermedades del hígado. Incluyen el test para la enfermedad hepatobiliar como la bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa. Evalúan la función del hígado, el tiempo de protrombina, la albúmina, el amoníaco y los ácidos biliares. Estos son los parámetros normales de la bilirrubina total, las transaminasas, tanto el aspartato aminotransferasa como la alanina aminotransferasa, AST o ALT. La fosfatasa alcalina, las proteínas, el hígado sintetiza albúmina, es importante evaluar la albúmina, la gamma-glutamil transpeptidasa y el tiempo de protrombina. ¿Cuál de ellos determina el patrón colestásico? La bilirrubina, fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Cuáles de estos evalúan el daño hepatocelular? Las transaminasas. Entonces, cuando hablamos de daño hepatocelular, existe un exceso de la producción de bilirrubina no conjugada por las células hepáticas y hay un defecto en la toma de la bilirrubina a este nivel. Y se elevan las transaminasas, ¿no? O las aminotransferasas. Y cuando hablamos de un patrón colestásico, hay una obstrucción del flujo biliar dentro del hígado, aumentando la TGO y la TGP. Entonces, se deben evaluar las capacidades para transporte de cada una de estas sustancias. Por ejemplo, la bilirrubina, en el metabolismo de la bilirrubina, puede estar elevada la bilirrubina directa o indirecta en hemólisis, por ejemplo, o la directa ya conjugada en coledocolitiasis. ¿Qué marcadores enzimáticos nos hablan de daño hepatocelular? Daño hepatocelular, las transaminasas o aminotransferasas. Dentro de ellas la TGO, la TGP, o también ALT, AST. Son los indicadores de lesión hepática. Se cree que la ALT, o llamada TGP,
es un indicador más específico de la inflamación hepática, mientras que la TGO puede aparecer elevada en enfermedades de otros órganos como el corazón o el músculo. La amilasa se pide cuando sospechas en pancreatitis aguda. La hiperamilasemia puede ser causa de pancreatitis cuando este es mayor a 1000, pero cuando es menor a 1000, entre 500 y 1000, puede deberse a otros problemas como la fibrosis quística, trauma abdominal, el espasmo de Oedipo, sepre o un problema de enfermedad renal crónica o una parotiditis. Se llama hiperamilasemia de causa extrapancreática, ¿no? Una injuria renal, una úlcera perforada, parotiditis, entre otros. Una colecistitis puede elevar la amilasa, por ejemplo. Muy bien, chicos. Bueno, hasta aquí es el segundo examen teórico. Como ustedes han podido ver, el examen va a ser muy sencillo.